Buenos días, hermanos. Les bendigo en esta mañana en el nombre del Señor y con la alegría que produce compartir la palabra del Señor en esta mañana, presentarles el consejo de Dios. Un saludo a toda la iglesia La Promesa, a cada una de las filiales de la Personería del Reino, a cada familia pastoral y un saludo muy especial a toda la comunidad de Propósito Eterno que se están uniendo para esta transmisión. El Señor está en medio nuestro y nos bendice. Cuando Pablo estaba detenido en la cárcel, se entera de algunas necesidades y tiene urgencia y afán por los hermanos de la iglesia en Colosas, porque ellos estaban sufriendo, estaban en medio de una situación de falsa enseñanza del gnosticismo. Entonces con afán quiere responderles a través de la carta y enseñarles algo que va a ser interesante para nosotros: la importancia de conocer la voluntad de Dios. Por eso en el libro de Colosenses encontramos esta frase: por eso desde que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Al encontrarse el apóstol en la cárcel, no tenía mayor conocimiento de qué estaba pasando con cada uno de estos hermanos y manifiesta su preocupación y su pronta respuesta a esta realidad. La pandemia de estos días nos ha aislado, no hemos podido como pastores hacer toda la asistencia pastoral, de visitar, de recibirles, y tenemos cierta distancia, aunque no tenemos totalmente el impedimento para predicar el evangelio, pero por esa distancia hay cierta preocupación en nosotros los pastores de saber cómo estará cada hermano, qué estará viendo, qué estará escuchando, qué estará aprendiendo. Y allí se encontraba el apóstol Pablo, así que recurre a escribirles para tratar de ayudarles a los creyentes para seguir adelante con el Señor. Y esperamos, hermanos, que las enseñanzas, que lo que usted encuentra semanalmente a través de la red le pueda ayudar a mantener y afirmar su corazón delante del Señor. Así que estaremos desarrollando esta serie de la importancia de conocer la voluntad del Señor, como el apóstol Pablo escribe. Importancia, la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que nosotros creamos lo correcto para obrar de manera correcta. También el apóstol va a exponer en esta carta que la voluntad de Dios es que entendamos el poder del Señor y con ese entendimiento combatamos contra la adversidad, contra las fuerzas de las tinieblas. En tercer lugar, vamos a ver cómo la voluntad de Dios es que nosotros comencemos o conozcamos y tengamos una nueva vestimenta. Y hablaremos en cuarto lugar de esta serie que la voluntad de Dios es que cumplamos nuestra responsabilidad social. Estas cuatro cosas están trazadas en la carta a los Colosenses. En la carta podemos hablar que se divide en dos partes: lo que tiene que ver con conocer lo correcto y hacer lo correcto, la parte teológica, y la parte de nuestra práctica, nuestra praxis aquí. Así que vamos a comenzar con esta serie y esté muy pendiente. Comencemos entonces con el tema número 1, ¿sí?, de la serie: la importancia de conocer la voluntad de Dios. Tema número 1 entonces: creer lo correcto para hacer lo correcto. Y les voy a pedir que por favor en sus Biblias, el texto de Colosenses en el capítulo 1, versos 9 y verso 10. Colosenses capítulo 1, verso 9, verso 10. Algunos tal vez tengan la versión nueva internacional, otros la Reina Valera. Bien, vamos a leer. Dice: por esto, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Dice Colosenses 1, 9 y 10. Muy bien. Es importante, hermanos, sobre creer lo correcto para
hacer lo que es correcto. La primera verdad a la cual el apóstol va a referirse tiene que ver con la reconciliación. Cristo es nuestro reconciliador. Cristo es nuestro reconciliador. Dice el apóstol que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Cristo es Dios eterno, que existe antes de todo. Por medio de Cristo todo fue creado y por medio de Cristo todo se mantiene, todo subsiste. Cristo es el director de la iglesia, es la cabeza. No es un apóstol, no es un líder, no es un pastor, no es un papa. El redentor, el director, el que está al frente de la iglesia es el Señor Jesús. Él tiene, dice el apóstol Pablo, en todas las cosas la preeminencia. Él es la preeminencia. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la fuente, nuestra fuente de salvación y de reconciliación. La obra de Cristo en la cruz hizo posible volvernos a Dios a aquellos que fuimos enemigos de Él. El gnosticismo estaba tratando de desviar la atención de los creyentes, de mirar a Cristo como su redentor y entonces presentarles una vía diferente, la vía del conocimiento, la vía de las obras, la vía de lo místico, para entonces desviar de la atención a Jesús como el único reconciliador. Y por eso, cuando creemos lo que no es correcto, actuamos de manera incorrecta. El apóstol Pablo entonces está guiando a la iglesia a creer lo que es correcto para entonces afirmar sus acciones. Una vez ha presentado el apóstol Pablo que Cristo es nuestro redentor, que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Él es el reconciliador y que por medio de su sangre encontramos salvación, entonces está una segunda verdad. El fundamento para un cambio es la obra de Cristo en la cruz. Escuche eso, el fundamento para un cambio es la obra de Cristo en la cruz. Como éramos nosotros antes extraños y enemigos, hacíamos acciones malas y obras malas. Pero cuando creímos lo correcto, cuando abrazamos la salvación a través de Jesús, entonces dejamos de hacer lo que es incorrecto para ahora practicar y hacer lo que es la voluntad de Dios, lo que es lo correcto. ¿Para qué? Para presentarnos, dice el verso 22 y el verso 23, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Cuando creemos lo que es correcto, cuando nuestra fe se fundamenta en la obra de Jesús, tenemos un motivo para responder a ese amor. Cuando usted y yo entendemos la obra preciosa de Cristo por nosotros, y ese es el fundamento de nuestra fe, nos da la fuerza, nos da el ánimo y nos da la razón para responder a ese amor maravilloso de Jesús con ser transformados, con ser renovados, con cambiar y dejar nuestras costumbres malas y entonces adquirir una vida nueva en el Señor según la bendita y maravillosa gracia que Él nos ha dado. El fundamento para nuestro cambio es la obra de Cristo en la cruz. Si permanecéis, dice la Escritura, si permanecemos creyendo, es decir que no es solamente recibir en un momento, en un evento, sino mantener nuestra confianza en Dios, en el Señor, para agradarle. Si dejáramos de creer, entonces también dejaríamos de hacer lo que es correcto. Muchos creyentes que han perdido su ruta en el Señor, que se han vuelto del camino del Señor a los caminos antiguos, que se han apartado, como conocemos en el texto bíblico, entonces al dejar de creer lo que es correcto, al no tener en Cristo Jesús el fundamento de su fe, entonces vuelven a practicar cosas del pasado y aún cosas peores.
Jesús enseñó que cuando nos desviamos de la fe, la condición podría ser aún 7 veces peor por lo que espiritualmente puede sucederle. Pero el fundamento para nuestra transformación está el mantener nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra fe en la obra maravillosa de Jesús. Ahora, en tercer lugar, la voluntad de Dios es que yo sea como Cristo. Esto es interesante. La voluntad de Dios es que yo sea como Cristo. Dice el apóstol Pablo, para presentarlos a todos, es decir, a todos los hombres perfectos en Cristo. Esto significa que no es solamente la presencia de Cristo en mi vida por lo cual yo debo afanarme, es que yo sea presentado a Cristo de manera completa. Por eso leemos en los versos 6 y 7 del capítulo 2: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, dice el apóstol Pablo. Es más que recibir a Cristo, es andar, es arraigarse, es ser sobreedificados en el Señor. Esto significa entonces que mi lenguaje de manera completa debe ser transformado, que mi carácter debe ser transformado, que mi vida completa ahora está en el Señor y el Señor en mí. Si la vida de Cristo se manifiesta en mi vida, entonces yo tiendo a desaparecer y Cristo a aparecer o a vivir en mí. A esto llegó el apóstol Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No es tenerlo en una imagen para recordarlo, no es colgarlo en un crucifijo para hacerle honra, es Cristo manifestado en nuestra vida y un proceso en el cual Él entonces llegue a ser completo en cada uno de nosotros. Cristo viviendo en mí hace que yo pueda perdonar. Cristo viviendo en mí hace que yo pueda amar. Cristo viviendo en mí hace que yo pueda servir, que yo pueda vencer la tentación y que yo pueda vivir una vida que agrade a Dios. Como el verso de inicio nos indicaba, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Sea en mi trabajo, sea en mi estudio, en mis negocios, en mis decisiones, en todo lo que hago a diario, entonces Cristo se está manifestando en mi vida. Ahora, Pablo no propone un negocio de que yo viva el 80 y Cristo el 20, o que yo viva el 50 y Cristo el 50, o 90 y 10, sino habla completo, el 100%. Ese es el proceso en el cual estamos todos. La voluntad de Dios, primero es que usted crea lo correcto, es que usted se fundamente en la obra de Cristo para tener un cambio, pero finalmente la voluntad de Dios es que usted y yo lleguemos a ser como Cristo. Y queremos en esta mañana orar en esa dirección, pidiéndole al Señor que se manifieste en nuestra vida para que Cristo sea formado en nuestro ser, que toda nuestra vida sea transformada. Necesitamos creer lo correcto, necesitamos fundamentarnos en la obra de Cristo para tener un motivo de cambio, y necesitamos vivir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es llegar a ser completos en Cristo, a Él habitando completamente en nuestro ser. Oremos en esta mañana. Señor, gracias por tu bendita palabra, por la revelación que nos traes a través de ella. Cuando nos preguntamos una y otra vez acerca de tu voluntad, tu palabra nos responde cuál es tu voluntad. Tu voluntad es que creamos lo correcto. Tu voluntad es que nosotros nos fundamentemos en la obra de Cristo como la obra única de reconciliación. Y tu voluntad, Señor, es que cada uno de nosotros lleguemos a ser como Cristo Jesús, ser hallados completos en Él. Pedimos en esta mañana que nos ayudes a entender tu verdad y que nos guíes por el poder de tu Espíritu para una transformación completa, Señor. Ayúdanos con tu maravillosa y bendita gracia
y danos del poder del Espíritu Santo. Que Cristo viviendo en cada uno de nuestra vida nos enseña a perdonar, a amar, a servir, a ser el hombre y la mujer que Dios diseñó desde la eternidad que nosotros fuéramos en Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Abrace esta palabra del Señor y prepárese para las otras series que vendrán en los siguientes domingos sobre la importancia de conocer la voluntad del Señor. Si tiene algunas preguntas, si tiene algunas dudas, si necesita una consejería, una asistencia, entonces póngase en contacto con nosotros a través del teléfono y de los canales que estamos a través de este medio publicitando. La bendición del Señor sea con ustedes. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.